Quiero darle la honra y la gloria a Dios por mis hijos. Varias personas me lo han dicho, que yo soy una persona muy bendecida por estos hijos que Dios nos ha regalado. Santi en estos días tuvo que ir al médico y la doctora que habló con él le dijo que ella en su largo tiempo de vida como enfermera nunca había conocido a un niño tan tranquilo, que hablara con tanta madurez, que hablara con tanta paz y que se notara que había sido educado en un hogar de bien. Hablé en estos días contigo y me dijiste que soy muy bendecido por los hijos que tengo, porque en ellos se refleja el amor de Dios, porque ellos son un ejemplo a seguir y porque en ellos se refleja la ternura de Dios hacia nosotros. Y en estos días yo tengo un primo que está en Quebec. Yo hablé con él el viernes y me dijo, de mucho de lo que hablábamos, me dijo, ¿sabe qué? Yo un día vi el video que Marta puso, donde estaba Santi representando a un soldado y que él era un soldado de Cristo. Él me dijo, usted no sabe cómo fui tocado por ese video. Cómo este pequeño niño, independientemente que sea él o Juanda o Nana o Pipe o Mateo, cómo este pequeño niño o cómo ellos pueden hacer que nosotros veamos el amor de Dios reflejado en la vida de ellos. Cómo podemos ver cómo una vida puede cambiar, cómo Jesús puede cambiar nuestras vidas. Amén. Y cómo su amor y su poder se puede manifestar en nuestros hijos. Aleluya. Ellos no son míos, ellos son de Cristo. Amén. Se los entrego al Señor y declaro que ellos son bendición para mí, para mi familia y para esta nación. Así será. Dios derramará sobre ustedes muchas bendiciones, aunque ustedes ahora no lo entiendan y no lo crean y no me estén poniendo cuidado. Pero el Señor se gloriará en ustedes. Así será. El Señor se glorificará en ustedes y todos ustedes serán hijos de Dios. Amén. Ustedes, se los garantizo, van a ser un ejemplo. Ustedes no se van a mezclar con los demás de esta ciudad. Ustedes van a ser los llamados hijos de Dios. Aleluya. Ustedes van a ser a los cuales todos vendrán a acudir por un consejo, Amén. por un Aleluya. mensaje, y para que ustedes los lleven a los pies de Cristo. Aleluya. Amén. Padre, te damos en el nombre de Jesús. Padre, que ninguna de las profecías salidas por la boca de este Padre, ninguna de las palabras que ha declarado sobre sus hijos caiga a tierra. Amén. Que todo, Señor, todo se cumpla conforme a tu palabra, Señor. Que lo que nosotros confesemos con nuestros labios, creyendo, así será. Señor, en el nombre de Jesús, toda palabra de este Padre declarada sobre sus hijos hoy sea profecía y cobre vida en el nombre de Jesús. Y nosotros somos testigos en esta tierra de los vivientes, se cumpla cada palabra y cada promesa en estos hijos de la familia Jiménez, en el nombre de Jesús. Amén. Yo Amén. sé, Señor, que todas las cosas que tú haces son para ejemplo para otros. Porque has decidido, Señor, usarnos a nosotros como vasos de honra. Muchos de nosotros te hemos dicho, Señor, en aquí. Y al decírtelo, tú lo haces. Tú nos usas para testimonio para otros. Señor, te sigo diciendo, heme aquí. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, vaso de honra para que tú envíes tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te pido, Señor, porque los planes que tienes con esta enseñanza se cumplan, no importando el tiempo que tome. En el nombre de Jesús. Amén. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Dígaselo. Maravillosa eres tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo.
Salvador. No hay nadie como tú. Les oigo. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levante sus manos y dígase: adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Adorándote, Señor, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dígaselo, dígaselo. Maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay No hay nadie como tú. No hay otro como tú. No lo hay ni lo habrá. No hay nadie. Dígaselo. No hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie no hay nadie Señor, tú mereces toda la gloria. Te pido que mientras hablo tu palabra, señales, milagros y prodigios, maravillas hagas tú. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gálatas 5, ¿ya lo tiene? Amén. Vamos al versículo 6. Perdón, vamos a leerlo todo. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando sea castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me persigue? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. La vida por el Espíritu es esa. Vivan por el Espíritu. Así se los digo. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Amén. 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 Sábados atrás. 3 sábados atrás. El Señor me puso a decir en la clase, antes de la clase, que yo sentía que estábamos apagando al Espíritu. Que le había estado preguntando al Señor qué sucedía. Y le dije, no apaguéis al Espíritu. ¿Recuerdan? Esa mañana. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y en mí fluía ese, no apaguéis al Espíritu. Y tuve que decirlo a ustedes esa mañana. Hay algo que está sucediendo y es que hemos apagado al Espíritu. Conclusión. ¿Pero por qué? Porque todos nosotros, todos tenemos la tendencia al mal. Todos tenemos la tendencia al mal, así como tenemos la tendencia al bien. Por eso hay quien dice, es que hay que balancear. No. Los impíos siempre han estado destituidos de la verdad, despreciándola, pisoteándola, burlándose de ella con desprecio. Y recientemente leí un artículo en el New York Post y el escritor declaraba con confianza: la ciencia ha reemplazado ahora a la fe. Y yo dije, Señor, si este hombre conociera la verdad. ¿Y qué es la verdad? Me dirá usted. ¿Qué es la verdad? Jesús, dígalo fuerte. No es qué es la verdad, es quién es la verdad. La verdad es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Pablo les escribe a los romanos, porque la mayor preocupación de Pablo siempre fue por aquellos que conocieron el camino de la verdad. ¿Recuerdan que en la iglesia antigua les llamaron los del camino? Mientras los llamaron cristianos. Y el apóstol Pablo vivió muy preocupado. Era por ellos, por los que habían conocido la verdad, confesaron su fe en Cristo y aún así continuaron coqueteando con el pecado. Pablo escribió de aquellos que intentan sostener la verdad en la injusticia, un acto que enfurece a Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El apóstol Pablo no se preocupaba por el tipo ese, como por ejemplo el escritor que dijo que la ciencia ha reemplazado ahora la fe. No, él no conoce la verdad. Pero él sí le escribió a los que dijeron un día, confesaron su fe en Cristo. Y el apóstol Pedro también vivía preocupado por eso. Y por eso en su segunda carta escribe que otros, reducidos a la esclavitud por sus placeres lujuriosos, se tornaron a los falsos maestros para tratar de encontrar la paz.
Entonces usted escuchará que hay gente que busca gurús y tiene su consejero espiritual, que espiritual no tiene nada, para encontrar la paz. Entonces el apóstol Pedro escribe: terminaron aceptando herejías destructoras y muchos seguirán sus disoluciones, para causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Todos los mensajes de Pablo sobre la apostasía y el anticristo apuntaban a tales cristianos carnales. No era para los idólatras de Roma, para los ateos de Grecia o para alguna tribu pagana en algún lugar desconocido. El mensaje de Pablo fue de gran importancia para la iglesia y lo escribió para ser leído en las iglesias, directamente a los creyentes. Pablo estaba llamando al pueblo de Dios en todas partes a amar la verdad. Este hombre se paró ahora aquí con sus 5 hijos y dijo que se los entregaba a Jesucristo. Yo oré porque ninguna de sus palabras caiga a tierra. O sea, que en la tierra de los vivientes, mientras vivamos, veamos que lo que él declaró y bendijo a sus hijos, así sea. Lo que él hizo fue entregarle a los hijos al Señor y decir: de aquí en adelante serán pueblo de Dios. Y para ellos también es esta enseñanza. Ahora son pueblo de Dios. Y Pablo en esa época estaba llamando al pueblo de Dios para, en todas partes, a amar la verdad. Estamos comprometidos como pueblo de Dios a amar la verdad, a buscarla, a estudiarla y a obedecerla. En esencia, el apóstol Pablo escribió: que la verdad sea su guía. Escúcheme, niños, todos, pero hoy especialmente los que el papá se paró aquí al frente. Que la verdad sea su guía y no se aparten de ella. Pídanle al Espíritu Santo que les dé ojos para verla, oídos para oírla y un corazón para amarla. De lo contrario, te abrirás al engaño y terminarás creyendo una mentira. Satanás será capaz de iniciarte en el culto del anticristo. Lean la carta de 2 Pedro. Tomen notica para que lo lean en su casa con su familia. Simplemente recuerde las escrituras. La Biblia dice que en los días previos a la venida de Jesús, a su regreso, Satanás traerá tal avalancha abrumadora de seducción, y la estamos viendo por todos lados, que intentará engañar aún a los escogidos. Si eso fuera posible, no importará cuánto tiempo haya caminado con Jesús, un cristiano enfrentará tentaciones que nunca ha tenido en su vida. Incluso el creyente más fuerte será tentado a dudar de la fidelidad de Dios y a desconfiar de su santa palabra. El apóstol Mateo escribió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Y esta palabra es porque Dios habla en serio. ¿Se expone usted a una fuerte predicación que amorosamente descubre su pecado? Aquí el Señor me ha usado muchísimo, muchísimo, con la predicación para descubrir el pecado. Pero usted lo recibe, se expone. Si es así, ¿permitirá que esa palabra le convenza de pecado? ¿O regresará a su pecado sin dolor en absoluto? Si está rechazando las advertencias de la restricción del Espíritu Santo, desobedeciendo a Dios una y otra vez, sin ningún tipo de dolor en el corazón, o sea, usted peca y le da lo mismo, entonces está siendo reclutado para la secta del anticristo. El diablo está silenciosamente iniciándole en su ministerio de iniquidad. Y cuando el prometedor y milagroso anticristo venga, será barrido por sus mentiras y entregado a un engaño. Escuchen lo que Pablo dice sobre los creyentes transigentes que ceden sus principios y rehúsan amar y obedecer la santa palabra de Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces fueron condenados. Escúcheme una lista de los resultados
de no creer ni actuar en la verdad de Dios. El corazón se endurece por el engaño del pecado. Satanás obra en el corazón que se endureció por justificarse a sí mismo, alejándolo de todo temor a la sanción. O sea, un corazón que se endurece no le interesa nada. Sabe, es consciente que está pecando, pero Satanás lo va alejando cada vez más y le va endureciendo más el corazón. El creyente llega a ser cegado por la mentira que dice que no hay paga del pecado, ni día del juicio, y que puede salirse libre con su placer lujurioso. El creyente cae presa de doctrinas de demonios, pensando que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eventualmente se aleja tanto de Cristo y de la verdad que se vuelve ciego a quien es el anticristo y acaba de servirle adorándole como a un Dios. En el día del juicio, Dios le dirá a tal persona: apártate de mí, hacedor de maldad. Hoy estoy aquí levantando las manos y aplaudiéndole al Señor, y mañana me voy a pagar promesa a un yeso. Mañana me voy, ¿cómo se llamaba su yeso? Divino niño. Yo levanto aquí las manos y mañana me llevo y le llevo ofrenda al divino niño. De eso estoy hablando. El anticristo, Satanás, perdón, llega a meter tanto el espíritu del anticristo en una... No, estoy hablando de cristianos. Hay un corazón endurecido en las áreas en las cuales no se puede someter. Escúcheme muy bien, ¿dónde hay un corazón endurecido? Hay un corazón endurecido en las áreas en las cuales no se puede someter. Cuando una persona no se somete completamente a Cristo, cuando una persona se resiste, ahí hay un corazón endurecido. Así que esta mañana le digo: ábrale su corazón al Señor, pídale que le dé la gracia para obedecerlo, porque no cambiará más allá de su nivel de sumisión. Solamente el Señor le transformará de acuerdo a su nivel de sumisión. Amados, no tiene por qué ser así para ninguno de nosotros. Que haya condenación para nosotros. Dios ha hecho una promesa de pacto de eliminar todo engaño de nosotros y darnos la victoria sobre el pecado a través del poder de la cruz de Cristo. Todo lo que pide es que le declaremos la guerra a nuestro pecado, diciendo: no voy a hacer la paz con este hábito, me niego a mantenerlo. Líbrame, Padre, por tu Espíritu. Cuando Él escuche esa oración, enviará tal poder del Espíritu Santo y gloria desde el cielo que el diablo no va a tener ninguna oportunidad. Si le cierra la puerta al Señor y se la abre al mundo, vivirá como un carbón y terminará quemado. Si quiere terminar con honra y largura de días, si anhela que le vaya bien en todo lo que emprenda, deje entrar a su corazón solo aquello que Dios tiene para usted. Pero jugamos a ser cristianos. Quiero decirles que mi deber es enseñar. Ese es mi deber. El Señor me llamó a mí a enseñar el Evangelio, a compartir y ministrar la palabra de Dios. No soy policía. A eso no me llamó el Señor. Ay, me llaman por teléfono y dicen: ay, si sabe que fulanita llega a las 2 de la mañana a la casa, ¿no? Uy, oiga, y esos cristianos llegan. ¿Saben la cantidad de llamadas? Ustedes me han visto que yo no contesto hasta que sé quién es que llama. Por eso. ¡Ah! Bueno, esas mujeres que hablan de usted. Pero yo, el Señor a mí me llamó fue a enseñar y compartir y ministrar la palabra de Dios, no a ser vigilante. Si no tendría un uniforme y aquí iría security. No soy policía. Yo no debo estar cuidando que usted cumpla o no la palabra de Dios. Aquí se le da la palabra. Usted es el responsable. Es su responsabilidad cumplirla y hacer que su familia la obedezca. El apóstol Pedro preocupado: pero vosotros sois linaje escogido. Porque usted me estará preguntando: pero eso no es para nosotros. Sí, es para nosotros. Y los apóstoles vivían preocupados, era por eso. Que entendiéramos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso fue lo que en paráfrasis este hombre declaró sobre sus hijos ahora. De aquí en adelante ustedes serán escogidos, especiales, nación santa para el Señor, posesión de Dios. Verán lo que les digo.
a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso fue lo que él dijo en palabras. Primera de Pedro 2:9. Eso dijo él. De lo contrario, serán como Elí. Segunda de Samuel, capítulo 2, y lo leen en su casa. Habla sobre los hijos de Elí. Eran hombres impíos. Este hombre no sabía de qué yo iba a predicar hoy. ¿Y ustedes vieron? El Señor le puso señal a esta enseñanza. Y si usted cree que lo que yo estoy predicando hoy no es para aquí, les digo que sí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ay no, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo. Escuche muy bien este hombre alcahuete. Ay, no haga eso porque es que la gente está diciendo. No había temor de Dios, ni siquiera en el papá. Ay, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando ustedes juegan con la palabra de Dios, usted se para aquí, yo le voy a poner por ejemplo, usted se para hoy aquí y le ofrece sus hijos al Señor, y mañana sus hijos crecen y están en fornicación, y usted no se levanta y dice: no, la palabra del Señor dice esto, usted está alcahueteando. ¿Y qué es lo que dice? Los está conduciendo a la muerte. La Biblia nos dice que los hijos de Elí eran sacerdotes, que estaban en la casa de Dios, pero eran hombres impíos. O sea, ofrendaban, tocaban los utensilios sagrados, tocaban instrumentos para el Señor, pero eran impíos. ¿Será posible que lo mismo esté ocurriendo hoy día en nuestras iglesias? Y le digo que sí. Y es hora de limpiar la casa. Nos estamos despertando para descubrir que hoy es el día de la presencia de Dios. En este tiempo no se había visto cómo el Señor está derramando su gloria en muchas iglesias en el mundo. No es solamente en Avivamiento Bogotá, en muchas iglesias del mundo está sucediendo. Y se llama el día de la manifestación de la gloria de Dios. Y nos estamos despertando para no conformarnos más con simples ritos y tradiciones. Hoy tenemos más hambre que nunca por un mover genuino del Espíritu Santo. Pero algunos han pensado que este mover se lo inventó Martica. Aquí, ¿no? Y no. Otros creen que tiene que ver con la música. En algunas iglesias creen porque ponen mucha alabanza. A usted va a una iglesia y es solo alabanza. Alguien me dijo: ay, yo no voy a cumplir porque es que eso es solo música. Es la música. Antes, porque no había música. En las iglesias no había sino 2 himnos o 3. Y hoy tenemos más música que nunca en toda la historia de nuestro continente, y damos gracias a Dios por eso. Algunos erróneamente han pensado que el despertar espiritual radica en tener buena música. Es que el Señor va a fluir por la buena música. Y en algunos lugares las personas cantan y cantan por horas, pero salen igual de como entraron. No sucede nada. Y me da la impresión que no es la música, ni los libros que leamos, lo que trae un avivamiento. Es alguien más, no es algo, es alguien más. En uno de los momentos más cruciales del pueblo de Israel, vemos la historia de un pueblo que se apartó de Dios. Y el testimonio de cómo el Padre levantó a un hombre para que trajera el despertar espiritual a su pueblo. De los hijos de Elí y el profeta Samuel. Samuel fue el fruto de un encuentro de su madre
con Dios. Una mujer que no podía tener hijos y que año tras año ofrecía sacrificio. Cada año iba con su marido al templo y llevaban el sacrificio. Una mujer donde se perpetuaba la religión. Eran religiosos. Religiosamente iban cada año y le llevaban la ofrenda al Señor. Año tras año ellos seguían las mismas costumbres. No cambiaba. Pero llegó un día en la desesperación de ella, y fue tan grande su desesperación que entró al templo, se tiró al suelo y lloró la última gota de aflicción que había en su corazón, y entre sollozos expresó: Señor, si tú no me das un hijo, me muero. Yo no me levanto de aquí hasta que no hagas algo conmigo. Y así deben ser nuestras oraciones. Yo no me levanto de aquí, Señor, hasta que tú no cambies a mi hijo. Yo no me levanto de aquí hasta que tú no rescates a mi hija. Esas son las oraciones. El sacerdote la vio y creyó que estaba ebria. Nuestras canciones pudieran ser de tal intensidad como la oración de esa mujer. Que no necesitáramos de repertorios de 4, 6, 8 canciones para conseguir un toque del Espíritu Santo en una persona. ¿Ustedes vieron el Espíritu Santo? Este niño que fue el que testificó que no podía tener una mano quieta. Es una señal de que el Espíritu Santo lo estaba tocando. ¿A quién más le tocó las manos el Espíritu Santo? ¿Se imagina que nosotros oráramos así? Nos salía fuego en las manos. Ana en silencio hizo más que cualquier melodía. Ana fue tocada por Dios y entonces nació Samuel. Ella simplemente pidió un hijo y no sabía que Dios le estaba dando uno de los profetas más grandes que tocaría y cambiaría la historia de Israel para siempre. Pero cuando Dios describe la época en que hace nacer a Samuel, nos enseña que lo hizo nacer como la esperanza en medio de una noche espiritual en Israel. Oscuridad en esa época. Y el Señor envió a Samuel en esa época. Samuel se convirtió en la punta de la lanza dentro de un mover que confrontó la religiosidad de Israel. Este hombre no sabía lo que yo iba a predicar hoy. Y lo que estaba diciendo es: mis hijos serán punta de lanza. Era lo que ese hombre estaba declarando hoy sobre sus hijos. Mis hijos serán punta de lanza. Confrontarán la religiosidad de esta comunidad. Con todo el corazón pienso que esta es una palabra profética para nosotros hoy. Pero nos falta conocimiento de Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice la palabra: ¿será posible que haya en nuestra casa y en la casa de Dios sacerdotes que no le conozcan? ¿Será posible que las personas hoy día no tengamos conocimiento de Dios? ¿Será tal cosa posible? Es perfectamente posible. Venimos y adoramos y salimos y nos revolcamos. Y el Señor me dijo: como el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a su cieno. A mí nadie me tiene que venir a contar su comportamiento, porque vuelvo y le digo: yo no soy policía. Pero el Espíritu Santo sí me revela por qué no hay el fluir. ¿Cómo se va a mover en medio de la inmundicia? Él no se va a mover en medio de cerdos, revolcándose. Los discípulos de Cristo estuvieron caminando junto a Él por 3 años y no lo reconocieron después de la resurrección. Sí es posible. Es posible estar en la casa de Dios y no reconocerlo. Podemos venir todos los domingos sagradamente. Ay, venir a vigilias y haga vigilias. ¿Y por qué no ayunamos? ¿Y por qué no? ¿Para qué? Si no conocen al Señor, no lo reconocen. Entonces nos convertimos en ritualistas. Pues hagamos el ritual del ayuno y hagamos el ritual de la vigilia. ¿Saben hacer lo mismo? Es posible encontrarse con Jesús de frente y no reconocerlo. Es posible pasar 20 y 30 años en una iglesia y no tener el mínimo conocimiento personal de quién es Dios. La desgracia de la religiosidad es que no nos deja tener un conocimiento personal
de quién es Dios. El gran infortunio de la religiosidad es que puede poner personas sin que tengan realmente una experiencia viva con Dios. Los hijos de Elí son el ejemplo de una generación que nació en la iglesia, pero que nunca nació de nuevo. Hay gente asistiendo a la iglesia cristiana, pero no han nacido de nuevo. Yo pasé los primeros años de mi vida cristiana asistiendo a la iglesia todos los domingos. Bueno, yo ayudaba a la iglesia. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que barrer? Escuchando las prédicas, cantando las canciones, diciendo una que otra cosa piadosa, sirviendo, predicando, porque me dieron el privilegio ya de predicar. Pero nunca en las dos iglesias a las que pertenecí, nunca se me dio la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Lo que yo enseño no me lo enseñaron a mí. Un encuentro con Dios. Y hay algunas iglesias donde de todas maneras no parece ser la meta. Hay congregaciones donde el equipo de sonido es tan terrible que parece que a nadie le importa si la gente entiende o lo que están diciendo desde el púlpito. Y saben, el Señor me dio esta enseñanza hace 2 semanas. Y esta semana, exactamente el miércoles, conversé con una mujer que perteneció a este ministerio y me dijo lo siguiente: Martica, yo, aunque ya no voy a su ministerio, yo a la gente le digo, en el tiempo que asistí al ministerio de Marta, aprendí a buscar, respetar y valorar la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y yo, me dijo, soy cristiana hace más de 20 años. Las iglesias en nuestros países se reúnen cada domingo para adorar. Siguen un programa que han estado cumpliendo por muchos años y salen exactamente igual de como entraron. No hay cambios. Me pregunto por qué. Porque estamos perpetuando la religión. Y la religión no le permite a las personas tener un encuentro con Dios. Y eso se llama insensibilidad a su presencia. Cuando cada israelita ofrecía sacrificios a Dios, los sacerdotes presentaban esa ofrenda. Llegaba el israelita, traía su ofrenda, la recibían los sacerdotes y la presentaban ante el altar del Señor. Antes de que la carne, recuerdan, era de animales, sacrificio de animales, antes de que la carne fuera presentada en sacrificio, como manda la ley, los hijos de Elí la arrebataban de la mano del que ofrecían. Además la comían antes de que se quemara la grosura. Hacían un barbecue. Eso quebrantaba la ley de Dios de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 1, versículos 12 al 16. Según la ley, todas las necesidades de los levitas debían ser satisfechas por medio de los diezmos del pueblo. Pero los hijos de Elí se aprovecharon de su posición para satisfacer sus propios deseos. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí querían la mejor parte para sí. Y les doy un ejemplo. Cuando la persona no tiene temor de Dios, se atreve a hacer cosas que ofenden a Dios. Y no le importa. Nos robamos la gloria de Dios. Nos robamos el aplauso de las personas para nosotros. Estoy alabando al Señor. Por eso es que no me gusta. Y estoy peleando con los niños eso. Podrán ser niños, pero entienden. Si entiende ese bebé o no. O alabamos y adoramos al Señor, o nos volvemos artistas. Y esta semana en el ensayo para la Navidad me tocó decírselo. ¿Lo estamos haciendo para el Señor o lo estamos haciendo para el aplauso del público? Aquello que fue designado para ser quemado totalmente en un altar para Dios, lo tomamos y lo usamos para nuestro beneficio. Y tan bonito que predico yo, ¿cierto? Plátano. No, eso no. No hacemos cosas para dar gloria a Dios.
Y no solo nosotros, en muchas iglesias es así. Así está la iglesia de Dios hoy día. La religión nos enorgullece de lo que hemos hecho. El evangelio nos enorgullece de lo que Jesús ha hecho. Lo que nos debe dar orgullo es lo que Jesús haga por medio mío. Eso sí. Mire lo que hace Jesús. Nos hemos sido negligentes y nos hemos encontrado en una encrucijada donde no supimos darle la gloria a Dios. Y usamos para nuestro beneficio personal lo que le pertenece a Él. Hemos usado dones que Dios nos da para levantar a otros, ofreciendo todo ante el altar de Dios. No, no lo hacemos. Dios nos da dones para que bendigamos a otros, para bendecir el altar del Señor. ¿Estoy explicando? Eso que hizo Él hoy, traer sus hijos, eso es ofrecerlos en el altar de Dios. Aquí no hay una gran tarima, por supuesto, pero el acto de fe, de traerlos y ofrecérselos al Señor, eso es ponerlos en el altar de Dios. Y el Señor nos ha dado dones para levantar a otros, para darle la gloria a Él, para venir aquí. Por eso yo les pido testimonios, ¿no? Por ejemplo, el taller del maestro, ya no pasa nada en el taller del maestro, no pasa nada, no hay que darle la gloria al Señor. Si usted no trae testimonio, se está comiendo la gloria del Señor, la está tomando para usted. No le está ofreciendo el altar de Dios. Señor, gracias por lo que hiciste del taller del maestro. Y eso es algo que Dios no va a pasar por alto si no le damos la gloria. Nosotros que ministramos la música, que predicamos, que estamos ocupando un lugar, ya les digo, aquí no hay una plataforma, pero usted que ocupa un lugar en este ministerio, tenemos el privilegio de servir en cualquier ministerio del Señor. Usted está sirviendo, usted ahí nadie lo ve, allá nadie lo aplaude, nadie ve el que mueve las cámaras. Pero nosotros, los que le servimos al Señor, somos los primeros que vamos a ser llevados a juicio ante el Señor, porque nos estamos robando lo que solo le pertenece a Dios, la gloria. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se sentía tan ofendido por las acciones de los hijos de Elí, que comenzaron a dejar de ir a ofrecer adoración al Señor. ¿Sabe cuál ha sido nuestro verdadero problema? Hablamos mucho de la presencia de Dios, pero no la conocemos y por lo tanto no la respetamos. Los hijos de Elí no respetaban la presencia de Dios porque no la conocían. Ese es nuestro mismo pecado. El avivamiento que Dios ha querido traer no tiene nada que ver con la música, con la alabanza y la adoración. Tiene que ver en cómo usted reacciona ante la presencia de Dios. Tiene que ver en cómo usted respeta la presencia de Dios en su propia vida. En algunas reuniones la presencia de Dios está tan dulce. Yo a veces digo, no, son momentos que yo no quisiera salir de ellos. Lo he dicho. Está la presencia del Señor aquí, nos toca, nos mima, nos sana, estar bajo la gloria de Dios es hermoso. Pero mientras algo hermoso y ungido está pasando, algunos niños y adultos están bostezando. Es hora de ir al baño. Les da a todos por ir al baño. De comer algo. Es el momento de la alimentación. O estamos pensando en qué hora se termina esto, qué aburrimiento. No estoy jugando a ser santo cuando digo esto. Yo estuve en esa posición. Yo estuve ahí sentada. ¿Y quién cree usted que enseña eso? Y sobre todo a los niños, esa falta de respeto a la presencia de Dios, si no son los adultos. El Espíritu Santo está tratando de moverse en nuestras reuniones y algunos ni se dan cuenta. Se ponen de pie y cuando uno se pone de pie para ir al baño, los otros se van detrás. Somos tan insensibles que escogemos la hora de llegar sin importar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y muchos llegan a la hora de la adoración
¿Dónde está el respeto por la presencia de Dios? No estoy hablando de un respeto religioso. No estoy hablando de que usted entre así y volteando los ojos y blanqueándolos. No, eso es religión. Estoy hablando de ser sensibles a la presencia de Dios. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Cómo podemos respetar la presencia de Dios en su casa? En la casa de Él, o sea, aquí. Si no sabemos reconocerla en nuestra vida diaria. La Escritura nos dice en Apocalipsis que en cuanto los querubines comienzan a cantar Santo, 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 24 príncipes se postran y comienzan a adorar al Cordero. Príncipes, o sea, servidores, diáconos, encargados de predicar, los que alaban al Señor, son príncipes. O sea, tienen un estatus, digámoslo así. Los primeros que reaccionan ante el llamado de la adoración son los líderes. Es la gente con llamado. Los príncipes del pueblo de Dios. Tenemos tiempo para hacer muchas cosas, pero no para adorar al Señor. Y no somos ejemplo de devoción. Quienes dirigen la alabanza, la adoración. ¿Cómo pretendemos que el pueblo aprenda a adorar al Señor si nosotros somos los últimos en reaccionar a su presencia? ¿Cómo podemos enseñar adoración si somos los que cortamos el mover del Espíritu Santo? Parece que no creemos lo que la Biblia nos dice. Y el pecado nos ha endurecido, aún a los mismos cristianos. ¿Cómo responde cuando el Espíritu Santo le habla? Y alguien me dirá, uy, pero a mí no me habla. Grave. ¿Qué hace cuando el Espíritu de Dios le dice que no haga lo que está haciendo? ¿Lo ignora? ¿Qué ha hecho cuando Él le ha dicho que no vuelva a ver con lujuria a una persona? Con razón no tenemos respeto por la presencia de Dios. Respeto y sensibilidad por Él es la clave para lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Pero ¿saben? Hay corrupción moral. Y es para este ministerio esta enseñanza. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ofní y Finés, los hijos de Elí, habían traspasado el límite del respeto al punto de que fornicaban con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. Las dos personas que estaban encargadas de las cosas más santas de Dios. Las personas que se paran aquí al frente a alabar al Señor. Y esos dos hombres ofrecían sacrificios en el día y fornicaban en la noche. Y no fornicaban en un hotel cerca al tabernáculo. Lo hacían en las puertas de atrás del templo del Señor. La vida de estos sacerdotes apestaba, al igual que la religiosidad que pretendemos conservar como una muestra de nuestro cristianismo. La religión esconde inmundicia y corrupción bajo sus vestiduras.